A ver, a Uruguay se le suele describir como una especie de isla de estabilidad en una región que, bueno, ya sabemos cómo es. Pero, ¿qué hay realmente detrás de su economía? Hoy vamos a meternos de lleno en su increíble viaje, desde estar al borde del colapso total hasta convertirse en uno de los países más prósperos de América Latina, y vamos a ver los enigmas a los que se enfrenta hoy. Seguro que lo han oído, la Suiza de América. Se dice por su estabilidad, por su calidad de vida, pero esa imagen, la verdad, esconde una realidad bastante más compleja. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño haya conseguido tanto? Y lo que es más importante, ¿es sostenible este éxito? Esta es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. Vamos a arrancar con un dato que, la verdad, impresiona. Según el Banco Mundial, con un ingreso por persona que supera los $23.000, Uruguay ya juega en la liga de los países de ingresos altos. Esta cifra es el resultado de 20 años de un crecimiento increíble. Pero claro, para entender de dónde sale, hay que viajar al pasado, a un momento en que todo, pero todo, estuvo a punto de saltar por los aires. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Hablamos del año 2002. Y ojo, que no fue una crisis más, una simple recesión. Fue un auténtico trauma nacional que cambió por completo la mentalidad económica y política del país para las generaciones que vinieron después. ¿Pero qué pasó exactamente? Pues, como suele ocurrir en la región, todo empezó con el vecino. La crisis del 2001 en Argentina fue la chispa que encendió la mecha. Miles de argentinos sacaron su dinero de los bancos uruguayos en masa, y ese provocó un efecto dominó que destapó lo frágil que era en realidad el sistema financiero de Uruguay. Fue, como se dice, la tormenta perfecta. El resultado fue brutal. En apenas un año la economía se hundió un 11%. Que se dice pronto. Para que nos hagamos una idea, es una caída más fuerte que la que tuvieron muchos países ricos durante la crisis financiera mundial de 2008. Casi nada. A nivel social, el golpe fue tremendo. El paro se disparó hasta un 17%, una cifra récord histórica. Miles y miles de familias se vieron afectadas, y esa cohesión social tan típica de Uruguay se puso a prueba como nunca antes. Y para rematar, el golpe al bolsillo de la gente. Entre el año 2000 y el 2004, el salario real, es decir, lo que de verdad se podía comprar con el sueldo, se vino abajo un 22%. Fue un empobrecimiento masivo y a cámara rápida. Pero, como suele decirse, después de la tormenta llegó la calma, o en este caso, una recuperación espectacular. Uruguay protagonizó una de las remontadas económicas más impresionantes de la zona, una década entera de crecimiento que transformó el país. Vamos a ver cuáles fueron las claves. Y aquí está lo interesante. La recuperación se apoyó en dos pilares. Por un lado, de puertas para adentro, se aplicó una disciplina fiscal muy estricta para no volver a cometer los mismos errores. Y por otro, de puertas para afuera, Uruguay tuvo la suerte de subirse a la ola del superciclo de las materias primas con una China que compraba sus productos agrícolas a precios de récord. A ver, esta cronología nos da una idea bastante clara de lo que pasó. En 2005, el cambio de gobierno trae más políticas sociales. En 2007, llega una inversión extranjera gigante como la planta de celulosa de UPM, que lo cambia todo. El 2012 es un año clave. Consiguen el grado inversor, que es como un sello de confianza para los mercados. Pero, ojo, fíjense en 2019, la fiesta empieza a calmarse y el modelo muestra sus primeras señales de agotamiento. Y aquí viene uno de los movimientos más inteligentes y estratégicos que hizo Uruguay en todo este tiempo. Se dieron cuenta de que depender tanto de sus vecinos, de Argentina y Brasil, era un peligro, como ya habían comprobado en 2002. Así que decidieron abrir el mapa y mirar más lejos. Vale, esta tabla es como una foto antigua del año 2011. Como ven, Brasil y Argentina, los socios de toda la vida del Mercosur, eran los que mandaban. China ya estaba ahí, asomando la cabeza, pero todavía en un segundo plano. Y ahora, miren el cambio. Este gráfico es el presente. El cambio es espectacular. China no solo ha adelantado a Brasil por la derecha, sino que se ha convertido, y con mucha diferencia, en el socio número 1, llevándose más de una cuarta parte de todo lo que vende Uruguay. Esta diversificación ha sido fundamental para su economía. Bueno, hasta ahora hemos hablado de grandes números de macroeconomía, pero ahora vamos a bajar a la calle, al día a día. Y aquí es donde nos encontramos con una de las grandes paradojas del modelo uruguayo, lo carísimo que es vivir allí. A ver, si miramos los datos, las noticias parecen buenas. Después del bajón de la pandemia, el salario real, o sea, el poder de compra, ha vuelto a crecer por encima de la inflación. Como se ve aquí, en 2024, por ejemplo, subió un 2,7%, o sea que el sueldo daba para un poco más. Pero claro, una cosa son los números y otra la realidad de la calle. Este testimonio lo dice todo, ¿verdad? Aunque el salario suba, el coste de la vida, y sobre todo el de la vivienda en Montevideo, está tan disparado que con un sueldo mínimo, pues simplemente no llegas para vivir por tu cuenta.
Y esta tabla lo pone negro sobre blanco. La clave aquí es la diferencia, la brecha abismal que hay. El salario mínimo ronda los $600, pero el ingreso medio de un hogar es casi 4 veces más. Vamos, que la conclusión es clara. Para vivir con cierta holgura, en una casa tiene que entrar más de un sueldo, lo que mete una presión económica enorme a muchísimas familias. Y con todo esto llegamos a la parte final, porque el éxito y la estabilidad de Uruguay han traído sus propios problemas nuevos, más sutiles quizás que una crisis financiera, pero igual de importantes para el futuro. Y es que, al final, la estabilidad no puede ser una excusa para no moverse. Y aquí tenemos los dos grandes fantasmas que recorren la economía uruguaya. Por un lado, el tema demográfico. La población envejece, va a empezar a bajar en unos años, y eso significa menos gente trabajando para sostenerlo todo y más presión para las pensiones. Y por otro, un problema que preocupa, y mucho, la productividad. Llevan 10 años estancados con crecimiento cero. Es como si el motor de la economía se hubiera quedado sin fuerza. Así que, para cerrar, nos queda una pregunta en el aire. Uruguay ha conseguido una estabilidad que es la envidia de muchos, un auténtico referente. Pero ahora mismo está en una encrucijada. ¿Será capaz de solucionar estos problemas de productividad y demografía para empezar un nuevo capítulo de crecimiento? ¿Ocurre el riesgo de que esa estabilidad tan envidiada se convierta poco a poco en un estancamiento cómodo pero peligroso? El próximo capítulo de la economía uruguaya, desde luego, está por escribirse.